Alcaldía de Bogotá. Buenas tardes a todas, a todos. Para mí es uno de los momentos más bonitos de mi vida poder estar acá con mi maestra. O sea, yo me identifico como educador popular y estar con mi maestra es la alegría más grande que puedo sentir. Y es un momento que me llena de sentimiento porque también veo a varias y varios de mis estudiantes acá y pues muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Ver la sala llena también es un motivo de alegría y de orgullo porque Lola se lo merece. Yo les quiero contar antes de ver cómo vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo como un conversatorio. A mí me llamaron para que fuera maestro de ceremonias. Entonces yo muy juiciosamente me preparé, traje mis preguntas. Pero yo quisiera contar cómo conocí a Lola. Yo hacía educación popular en Palmitas, Patio Bonito, y teníamos serios problemas en el barrio. O sea, yo sentía que habíamos caído en un problema de rutina y que lo que hacíamos con la gente no iba más allá de llevar a las niñas, a los niños al parque a jugar. Yo quería ir a Dimensión Educativa. Hoy soy parte de Dimensión Educativa porque Lola me invitó a estar ahí. Y yo decía, pero yo no puedo llegar allá a la octava con 40, tocar la puerta, decir, buenas, es que yo quiero conocerla. Yo a Lola la había leído en cursos de educación popular que había tenido en la Universidad Nacional. Yo dije, ¿qué hago? Recién me había graduado de Ciencia Política en la Nacional y tuve la idea, porque sabía que hacía la especialización en pedagogía, de entrar allá. Por eso fue que me inscribí a la universidad. Yo no quería estudiar para acumular títulos, ni para sentirme más o menos que nadie en este mundo. Yo quería conocer a Lola y por eso hice una especialización en pedagogía. Y el primer día llegué tarde al aula de clase, cosa que está prohibido en mis clases que suceda. Y ese día iba tarde y yo llegué y yo vi una maestra de pelo blanco que no sabía quién era. Yo dije, por favor, que sea Lola, por favor. Yo la veía, el trato que tenía con la gente, yo decía, sí, esto es lo que es ser una educadora popular. Yo tenía ese problema, que yo no veía que muchas veces se vivenciara y se hiciera cuerpo los principios de la educación popular en las prácticas de aula. Y ese día, Lola, o sea, yo llegué y le estaba preguntando a todos en una especialización muy importante, en una universidad pública, prestigiosa, quiénes eran. Y toda la gente, no, yo soy tal, tengo X títulos, soy muy importante, doctorados, maestrías, etcétera. Lola dejó que todas y todos nos presentáramos. Y al final dijo, bueno, buenas tardes, yo soy Lola Sendales y voy a ser la maestra de reflexión sobre la práctica. Y ahí empezó. Y desde ese momento yo dije, yo quiero estar cerca a Lola el resto de mi vida. Y a fe que lo conseguí y bueno, con eso damos inicio al conversatorio. ¿Cuál fue tu primera experiencia educativa y en qué momento te empezaste a identificar como maestra? A ver, eso de identificarse uno como maestro como que es como un proceso, es decir, no es que en un momento dado yo, cuando me gradué, no, eso se gradúa uno y no sabe qué, ni para qué, ni qué es lo que le va a pasar. Entonces, yo estaba en la universidad, recibía clase y dictaba clase. Y a mí me parecía que ser maestro era dictar bien la clase. Entonces, lo que yo hacía era preparar bien el tema, ¿no? Que eso era lo que supuestamente yo tenía que hacer. Pero en algún momento yo estaba estudiando y en ese momento estoy estudiando educación, filosofía, entonces en ese momento lo que estaba en lo último en Guaracha era la tecnología educativa. Entonces yo decía, pero ¿cómo así que uno no puede utilizar el verbo analizar, no puede utilizar el verbo criticar? Todo era medible y cuantificable. Con esas charlas que tiene uno con los amigos, yo decía, imposible que la educación sea esto, debe haber otra cosa. Busquemos otra experiencia educativa a ver cómo nos va. Bueno, buscando otra experiencia encontramos el trabajo de Javier de Nicoló con los gamines, el programa Bosconia La Florida. Y claro, él nos invitó, nos presentó el programa y yo quedé súper encarretada, obviamente. Pues, además el tipo era un seductor pues para presentar su proyecto, ¿no? Entonces me dice, ¿por qué no me colaboras con la dirección del Patio de la Once? Patio de la Once. Yo ni sabía qué era eso, ni había ido inducción, ni había habido nada. Yo le dije, sí, claro, con mucho gusto. Entonces,
Claro, yo lo primero que hice fue recorrer la décima por el sitio donde me habían dicho a ver cómo era la cosa y llegar allá al patio y me dieron, esto es así, es un patio, al lado había servicios de lavandería, la cocina que va atrás era lavandería, duchas de agua caliente, una cuestión donde se guardaban implementos, una salita para reunión y una enfermería para atender a los muchachos. Lo demás era un patio. Bueno, el día que yo decidí entrar, dije miércoles, yo ya me timbré yo un poco y dije miércoles, aquí qué pasará. Entonces, el primer día, claro, el efecto era terrible, entonces a las 4 horas el educador que estaba ahí me dijo, no, váyase tranquila y vuelve mañana, ya me vio mal. Yo empecé a ir, pero empecé a sentir, yo dije, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo estoy acostumbrada a dictar clase y aquí ni hay salones, ni hay horarios, ni hay pensum, ni hay carga académica, ni hay evaluaciones, ni hay preparaciones, ni hay nada. La desinstalada del siglo, usted no se imagina la pobreza de que sentía yo, de que no servía para nada. Yo decía, ¿para qué me sirvió haber estudiado si no me sirve para nada esto? Yo no sabía ni qué decirle a los muchachos, ni qué conversar, ni nada. A los 10 días entré yo en crisis existencial. Yo dije, no soy capaz. Pero entonces ya empezaba como la relación con los chicos. Empezaba yo a conocer a tal cual, a los educadores. Entonces ya la cosa iba cambiando, ¿no? Porque era una relación no en el conocimiento, sino en el afecto. Irlos conociendo, ir físicamente, sus charlas. Y me ayudaron muchísimo 2 educadores. Imagínate, yo tenía los mejores educadores que estaban yendo a Europa y a Estados Unidos a venir acá a enseñarnos lo que estaba de moda. Y mis educadores, los mejores educadores que he tenido en términos de vida, han sido estos 2. Uno era un muchacho que había sido gamín, se llamaba por apodo Majo, que entre el argot del calle quiere decir caminante. Este hombre podría tener un poquito más de mi edad o más o menos. Él era un educador, él nunca estudió educación, tenía 4º de primaria. Y era la persona que conversaba con los grandes en el patio, los grandes lo buscaban para conversar con él. Y el otro era un ex sargento de la policía, que era una magia el mago para manejar los chicos. Ellos fueron mis maestros. Un día, claro, yo veía la acogida que los grandes que él tenía, o el atractivo que tenía, a él lo buscaban a Majo con los grandes. Grandes quiero decir, hasta 18, casi 19 años, los chicos como 7 u 8 años. Entonces le digo yo, un día llegó, bueno, ya llevaba yo un tiempo, él me dijo, vaya un tiempo, vuelva, no se afane, mire qué tal, me fue ayudando. Y un día llegó tarde, llegó empapado, se había lavado todo, entonces le dije, Majo, ¿qué pasó? Y eso, no encontró carro, ¿qué fue? Entonces me dijo, no, es que yo todos los días me vengo a pie de donde vivo, arriba del barrio Atenas, oiga. Todos los días me vengo a pie. Le dije, ¿y a pie? ¿Por qué no cogió un bus? Me dice, porque es el tiempo en que yo tengo para encontrarme conmigo mismo. La habilidad que él tenía, o la facilidad, la actitud de escucha y de diálogo con los muchachos, la había ganado él en esa práctica diaria de encontrarse con él mismo. Y el otro, que era el mago para los chicos, el otro era una fantasía, él se sabía todas las rimas, todos los cantos, él era, le decían Papá López, era el cariño para los muchachos. Entonces yo allí me desmonté de que educar era enseñar. Yo decía, ¿pero qué voy a enseñar yo aquí? Aquí no se enseña nada. Educar no es enseñar. Allí fue donde yo comprendí que educar era acompañar los procesos emancipatorios de nuestros estudiantes. ¿Cómo lograr que los muchachos que habían cometido el acto de libertad más grande que era corromper con su casa, ¿verdad? Ellos se abandonaron su casa. ¿Cómo en esa libertad ganada, irse a la calle con lo que fuera, porque eran líderes naturales estos muchachos? Entonces, que ellos en algún momento dijeran, yo quiero cambiar. O que si querían seguir en la calle, siguieran, ¿verdad? Nadie estaba obligado a entrar al programa. Pero que fuera un acto de libertad. Era formar en la libertad y acompañar el proceso de los muchachos. No era enseñar clase. Entonces yo me desmonté del asunto de la enseñanza. Educar no es enseñar, es acompañar los procesos de los muchachos. La necesidad de comprender al niño. Yo decía, en las clases yo nunca me había interesado por cómo vivían los niños. Nunca, yo dictaba bien mi clase, procuraba dictarla más o menos. Pero entonces allí yo tenía que conocer a los muchachos. Entonces me
ir a las camadas, a la noche, a las 11, 12 de la noche, a conocernos en las camadas. Fue la primera vez que fui a lucha libre, porque los muchachos iban a la lucha libre. Entonces yo tenía que conocerlos allá y tenía que conocerlos por donde ellos transitaban, por los sitios, esas cosas, esa zona décima con décima y hacia abajo y hacia eso que no solo es pobreza, es una miseria que golpea, que no solo ¿cómo te digo yo?, que afecta tremendamente. Y uno no sigue viendo, no porque esté cansado, sino porque ya no puede ver eso de la indignación que causa. Entonces aprendí en la educación a conocer al muchacho, a aceptarlo sin moralizar. El chino llegó drogado, perfecto, venga, lo atendemos. No se puede drogar aquí, pero si llegó así, venga, yo lo atiendo, ¿verdad? El chico llegó con una cosa robada, usted no puede robar aquí, pero yo no le moralizo. Tranquilo y mira a ver qué hacemos con eso, pero sin moralizar. La educación es acogida, la educación no es enseñanza, eso fue el gran mensaje para mí, ¿no? Y cómo esos valores del diálogo, de atender al niño, volverse papá López, le decían, con un cariño, y él lo regañaba y demás, pero era papá López, ¿no? El cariño, el afecto, la amistad, era lo que sostenía ese trabajo. Entonces esas dos cosas creo que me hicieron entender qué era educar y bajarme del rollo de que educar era enseñar, ¿no? Habrá un momento en donde hay que enseñar, pero eso no es la educación va más allá. Entonces ese fue como el golpe que me di así contra la pared, que uno reacciona, ¿no? Y, miércoles, ¿qué es esto que me está ocurriendo? Y tratar de recomponerme a mí misma y tratar de, a partir de esa experiencia también, entender que la educación era otra cosa. Yo les cuento una anécdota de Lola que no dijo en el trabajo con el padre Javier de Nicoló, porque Lola nunca va a contar cosas que tengan que ver con ella y que sean muy significativas, pero a mí sí me quedan en la memoria. Una vez un niño que era habitante de calle, que había cometido el terrible acto de libertad de dejar la casa por el daño que la misma familia y la sociedad hace en las y los niños, y le dijo, ¿sabe qué? Si mi mamá fuera como usted, yo no me hubiera ido. Eso le dijo ese niño a Lola esa vez. Y lo estaba regañando, estaba necio, insoportable. Y yo lo regañaba furiosa porque era un sitio donde estaban haciendo el aseo y el muchacho me cogió por detrás y me dijo así pasito al oído, si mi mamá fuera como usted, yo no me hubiera ido, yo volvería a la casa. Nunca lo volví a ver, nunca lo volví a ver. Nunca. Pero así eran esas cosas, ¿no? Eran unas cosas inusitadas, unas cosas increíblemente, como te digo, que van más allá de lo puramente cognitivo, lo puramente racional, argumental, a lo cual estamos acostumbrados los maestros, ¿no? Entonces era otra cosa. Lola. A ver. Otra pregunta, a ver cómo nos va. ¿Cómo fue tu encuentro con lo que hoy llamamos educación popular? ¿Cómo llegó a ti eso? Bueno, estando yo estudiando, en esa época no había cátedras Freire, ni se enseñaba Freire, ni nada. Pues miren ustedes mi cabeza y les podrán imaginarse de qué tiempo estoy yo hablando. Entonces, pero había un compañero que yo había visto en ese tiempo eran mimeografiadas, unas conferencias que tenían algunos estudiantes de un trabajo que circulaba de una ponencia, un artículo de Freire sobre el trabajo de extensión en las universidades. Pero realmente yo a eso no le puse mucho cuidado, pero este compañero por ahí en una cafetería o en el pasillo me diría que ese libro era como chévere. Entonces yo le dije, bueno, preste a ver. Entonces leí Pedagogía del Oprimido. Uno siempre tiene, es decir, uno encuentra porque está buscando, ¿verdad? Leer esto fue para mí también como la base de una posición crítica frente a la educación. Se fue formando en mí esa posición crítica frente a lo educativo y a la realidad. Algunas cosas las entendí, otras no mucho porque uno lo capta más cuando empieza a trabajar. Entonces, cuando obviamente yo quedé fascinada con, obviamente, Pedagogía del Oprimido, encontraba allí cosas que no había encontrado. Pero resulta que después, cuando ya como grupo, Dimensión Educativa, nos reunimos para ver cómo éramos educadores. ¿Cuál podía ser nuestro compromiso con la realidad de Bogotá? Con los sectores que en ese momento eran como los cinturones de miseria que llamaríamos. Eran personas que de la violencia, tanto política como económica que hemos tenido en este país, empezaban a llegar a la ciudad
y llegaban, claro, poblaciones eminentemente analfabetas. Entonces decidimos que nuestro compromiso iría por el lado de la alfabetización. Entonces ahí volví a leer Educación como práctica de la libertad, porque es donde Freire explica cómo alfabetizar. Entonces lo que yo no había entendido en el otro libro lo venía a entender aquí. Y entonces con esas dos herramientas empezamos a alfabetizar, eran como 40 líderes de barrios de invasión. Entonces se hizo una cartilla, en ese tiempo la hacíamos con un punzón y regletas. Yo no sé si usted se acuerda, ustedes no se deben acordar, mejor dicho, ¿para qué les nombro esto? Eran unas reglas plásticas y cada letra venía con un huequito. Entonces hay uno con una pluma, entonces con eso hacíamos la cartilla. Y lo hacíamos siguiendo el método Freire. Exacto, que indagar el universo vocabular, que era como hacer una etnografía con la gente para poder conocer sus problemas. Entonces con los líderes locales hacíamos talleres, capacitábamos. Y ahí fue cuando yo me fui, digamos, como adentrando en lo que en ese momento se llamaba educación liberadora, que era la propuesta de Freire. Freire, en su estudio que hizo en la realidad brasilera, encontraba que la educación había sido eminentemente opresora, es decir, que apabulla, que, ¿cómo te digo yo?, obstruye, no permite el despliegue de las potencialidades del ser humano. Y a eso lo llamó él educación opresora. Y frente a eso, su planteamiento era la educación liberadora, como planteamiento. Pero él no se podía quedar en un planteamiento, sino que planteó también y presentó la propuesta de alfabetización. Pero la propuesta de educación liberadora ya venía. Entonces, mi primer acercamiento fue a los textos. Después, entonces, que habíamos trabajado siguiendo el método Freire tal cual, entonces ya viene el trabajo que hicimos acá. En ese momento leíamos al marxismo por vía de un autor que es Althusser. Entonces, la lectura althuseriana del marxismo decía que la escuela era un aparato ideológico del Estado, que ahí no valía la pena trabajar, ¿qué más? Entonces nosotros trabajábamos con una categoría que era la educación alternativa. Y como grupo ya incipiente, dimensión, no éramos institución, sino éramos grupo, entonces resolvimos hacer unos materiales para la educación de adultos. Hicimos uno que se llamaba Hacer ciencia para aprender ciencia, algo así con experimentos, que lo hizo Germán. Otro que era la historia que nos contaron en la que debemos hacer, que era un libro crítico sobre la historia. Y con Mario, un compañero que murió hace mes y medio, hicimos un trabajo sobre el lenguaje como medio de opresión y como medio de liberación. Luchemos, se llama una cartilla de alfabetización, que se conoció y bueno, y por una u otra circunstancia, triunfó la revolución nicaragüense. Y claro, todo el mundo, a toda América Latina emocionadísima, imagínate, una revolución triunfante, después de Cuba, porque había habido el problema en Chile, que había sido la ganancia de la izquierda por la vía electoral, pero eso había sido otra cosa. Pero una revolución triunfante, ¿no? Eso era imposible y si quisiera imaginarlo. Entonces, cuando triunfó la revolución, obviamente la primera tarea de la revolución era la alfabetización, es decir, darle al pueblo aquello que culturalmente se le había negado históricamente. Entonces, la primera tarea de la revolución triunfante, del sandinismo, fue la campaña de alfabetización. Por influencia, yo creo, de la Iglesia, porque había, creo que 4 o 5 ministros que eran de la Iglesia. El director de la campaña fue Fernando Cardenal, hermano de Ernesto el poeta. Se llamó Cruzada de Alfabetización Nacional. No se llamó campaña, sino cruzada, muy ligado a la cuestión católica y demás. Eso, mira, cuando yo estaba trabajando en la Javeriana, entonces, pero llamaron a 2 de los compañeros para que fueran a un evento a Managua, porque iban a hacer el diseño completo de la campaña nacional. Ellos fueron, pero yo no sabía, pues fue una semana, pues, aunque nosotros ya nos reuníamos en las cafeterías a hacer esos materiales que les cuento, nosotros no teníamos dónde sino en las cafeterías. Entonces, me llamaron, que tenemos que hablar con usted en la cafetería, que ya sabíamos las cafeterías donde nos encontrábamos, y me contaron, y traían una carta para mí donde me decían que lo antes posible me vinculara a la cruzada. Yo estaba trabajando en la Javeriana,
y en voz estaba llevando una experiencia de Freinet, que para mí era estupenda. Pero era, porque alguien me decía, ¿y usted cómo hizo para decidir irse tan rápido? Y es que yo le decía, mire, es que cuando las cosas pesan tanto, uno no tiene que decidir. Están decididas de por sí. O yo participaba en esta cuestión que era lo máximo a nivel de América Latina, o no volvería a participar nunca en esas cosas, ¿verdad? Para mí era claro que era un hecho histórico importante, que yo no, es decir, era algo inimaginable para mí también, ¿no? Entonces, bueno, para no echarle más al cuento porque yo me puedo embolatar. Entonces, llegamos allá, yo me vinculé a la parte de capacitación de alfabetizadores. Todo el diseño de la capacitación, el modelo, yo no sé cuánto, los materiales. Yo llegué allá, el triunfo de la revolución fue el 19 de julio del 79, yo llegué septiembre, finales de septiembre. Entonces, toda la preparación de todo lo que íbamos a hacer, y el primer grupo de carácter nacional eran 80, 40 maestros y 40 de la juventud sandinista. Una tarea tan importante como la cruzada no se podía dejar solo en manos de los maestros, porque en toda parte los maestros son los sectores más conservadores de la sociedad. No solo allá, sino en todas partes. Somos conservadores. Entonces, la juventud sandinista era la que tenía, pues, la claridad política, el entusiasmo, Había que capacitar, eso fue un mes, duramos capacitándolos. Ahí conocí yo a Freire, porque Freire llegó como entre diciembre y enero, en que estábamos en la preparación, y yo no sé, él tuvo obviamente una presentación grande en teatro y todas esas cosas, pero no sé por qué él llegó a la cruzada y no estábamos sino como 8 o 10 personas y se reunió en una cosa más chiquita que es la mitad, éramos en una mesa unas 8 o 10 personas, y nos habló, me acuerdo tanto, el tema, digamos, que él presentó allí fue la alfabetización como tarea político-pedagógica de la revolución, porque en el fondo eso es la alfabetización, una tarea político-pedagógica. Porque, ¿por qué política? Porque es potenciar las capacidades de la gente. En eso es política. Y es política también, porque no es solo para, no es que no es solo, es que no es para mantener el sistema, sino justamente para transformarlo. Eso es lo que le da el carácter político a la alfabetización y a la educación en general, porque no hay un hecho educativo que sea neutral, ninguno. Entonces allí me vinculé a la campaña de alfabetización nacional. Lo máximo era que uno, si tenía el carnet de la alfabetización, podía entrar a cualquier parte de ese país, ¿verdad? Las puertas estaban abiertas, todas. Era lo máximo. Y era lo máximo porque era la revolución en su primer momento, todavía no había aparecido la guerra. Era como el año del enamoramiento, el año de lo máximo. Entonces fue vivir como esa pasión de un año de entrega total, ¿no? Tanto de los de allá y más de los que íbamos de fuera. Porque el de allá, pues de todas maneras, tiene la familia, tiene los compromisos, tiene que, en cambio uno iba con todo. Y no importaba si había que trasnochar o había que ir o había que venir, entonces uno decía, no, mándeme al sitio más lejos que pueda usted enviarme, no importaba eso. Y fue una cosa muy importante porque era, no solo por la alfabetización en sí, sino por el ámbito en el cual se inscribía la alfabetización, que era consolidar un proceso revolucionario. Obviamente yo no quiero hablar de Nicaragua hoy, estoy hablando de los años 80, ¿verdad? Entonces allí en el asunto yo me acuerdo con Freire, Freire obviamente, él decía que para sacar los temas uno necesitaba entrar a vivir con las comunidades y que de allí era donde salían los temas. Allí era la propuesta de la vanguardia, era el plan de gobierno, entonces eso contradecía todo lo que Freire había dicho. Sin embargo, él fue sumamente respetuoso. Él estaba por la letra manuscrita, nosotros por la imprenta. Había cosas así de diferencias, pero él fue, con esa figura de profeta que hemos conocido, él ya siendo un poco más joven, pero obviamente siempre conservó esa figura de profeta, y de un respeto grandísimo a lo que estábamos haciendo, y me llamó mucho la atención como la calidez de la relación que él establecía cuando hablaba con nosotros, ¿no? Sabiendo que nosotros ya sabíamos que él era una figura, pero a uno le parecía, a él seguro se hacía, pues, como que estaba como con amigos ahí, no se presentó como lo que él era, pues, Freire. Estuvo amigablemente conversando con nosotros y
Pues sí, participé de principio a fin de la cruzada. Y en la evaluación, en un libro se sacó, se trabajó y que publicamos, que se llama Vencimos, que es lo que llamaríamos hoy como la sistematización de la cruzada, ¿no? Se llama Vencimos. Y quizá el mayor aprendizaje es que este tipo de trabajos requieren de la voluntad política de los gobiernos, ¿verdad? Allí se dio porque había una comunidad, una sociedad que estaba, digamos, convencida de esto, pero eso sin la voluntad política no hubiera sido posible. Entonces, aunar el sentimiento, digamos, la realidad nacional en ese momento, como la voluntad política de un gobierno. El frente eran los 9 comandantes de la Junta. Había un comandante encargado de la cruzada, donde daba la línea política y todo eso, pero que todos los recursos, todo lo que había fueron enfocados a fortalecer ese trabajo. Se movilizaron 60.000 estudiantes. La población en ese momento de Nicaragua era de 3,5 millones, oigan. Se movilizaron 60.000 estudiantes de universidades y de bachilleratos. Solo quedó abierta la Facultad de Medicina y la Facultad de Agronomía por ser carreras estratégicas. De resto, todo el mundo se fue al campo. Todos los muchachos se fueron al campo. Y algunos decían que allá habían sufrido porque los moscos los habían picado, los habían vuelto nada, pero que no se devolvían porque en la ciudad los podrían calificar de desertores. Entonces estuvieron también hasta el final. Y en la población urbana, pues por todo alcanzó a 120, más o menos 120 alfabetizadores a nivel nacional. La movilización de 60.000 estudiantes al campo fue un hecho apoteósico. El alfabetizador iba a vivir con el campesino. Era allí donde lo alfabetizaba. Y allí empezaba a ir con el campesino a la siembra o al cultivo o a tal. Entonces fue realmente un diálogo intergeneracional. Es decir, el diálogo que para Freire y para nosotros era un paso metodológico, allá fue un hecho de diálogo intergeneracional, diálogo también campo-ciudad, ¿no? Los muchachos tenían que irse. Y ahí, bueno, todas las historias que ustedes se pueden imaginar. Entonces esa fue como, digamos, por el hecho político, antes de que llegara la contra, obviamente, y entender que los procesos no son ascendentes, los procesos sociales son sinuosos, ¿no? Uno al principio parecía, no, los campesinos con tierra, la revolución triunfante. No, a poquitos meses empezó la guerra, empezó la contra y la cosa fue cambiando de color. Lola, ya hablamos de la experiencia más significativa, pero ¿cuál ha sido la experiencia educativa que para ti generó mayores retos o dificultades? Yo había hecho un trabajo ya en el Chocó, que fue la preparación y desarrollo de un trabajo de alfabetización. Yo creo que era imagínate que duramos con el equipo 8 meses haciendo la cartilla. Cada lección era investigue, teníamos una lectura de comprensión de la temática y la volvíamos una frase que fuera muy significativa para la gente. Encontramos un dibujante que es apellido Cerezo para que dibujara lo que correspondía a la cultura. Contentísimos nosotros con la alfabetización. Un grupo eran los educadores, eran como unos 12. Bueno, le botamos corriente a eso y había personas de la comunidad, obviamente. Llegamos allá, mira, el paisaje más hermoso que se puede imaginar, llegaban en las lanchas, traían el racimo de bananos, eso era, ¿verdad? Era la antesala del paraíso. Todos contentísimos, pues claro, donde no llega mayor cosa, pues que llegáramos con las cartillas, pues la maravilla. Y todo el mundo emocionado que llegaron las cartillas y el taller fue un encanto, pues porque yo quería hacer la relación entre oralidad y escritura. Y el único sitio donde podíamos reunirnos para hacer eso, porque el taller era en un acerrío, que servía también de capilla, pero para hacer el taller, yo decía, como no había luz y el único que tenía luz era el bailadero, entonces me fui a la tienda a tomar una cerveza. Le dije, hermano, mire, estoy en esta situación, ¿por qué no negociamos? Yo estoy allá en el acerrío ese hasta cuando haya luz, pero ya yo necesito unas horas en la noche. ¿Por qué no hacemos una cosa? Porque el tipo empezó a poner la música duro, claro, porque pensó que íbamos a la fiesta. Entonces yo me fui a tomar la cerveza con un educador, le dije, mira, ¿por qué no negociamos?
yo vengo aquí, era como a las 7, le dije, a las 7 a 9, y yo dicto el taller aquí, usted me despeja todo esto de acá, y yo hago el taller acá. Y usted se queda con la gente de aquí hasta la hora que quiera. Ah, estupendo, estupendo. No, un taller igual nunca, pues imagínense, eso venía el baile después, además bailan como los dioses. Entonces, yo dictaba el taller y por las rendijas de las tablas la gente se acercaba a mirar, yo veía los ojitos allá brillando de 7 a 9. Para la relación entre oralidad y escritura, para las comunidades eminentemente orales. Bueno, entonces, en todo caso, preparemos un cuento. Por favor, el cuento más cortico eran 20 minutos. Entonces, bueno, entonces hicimos todo eso, hicimos la alfabetización como a los mes y medio, en la primera reunión para evaluar la gente, la alfabetización en declive. Con todo lo que le habíamos metido a eso. Yo creo que la mejor cartilla en las que he participado. Y no, es que no están llegando, es que no... Ay, yo dije la embarrada, pues. Resulta que uno no debe alfabetizar, y aquí están los alfabetizadores, creo, sin antes letrar el ambiente. No importa que no sepan leer y escribir, yo tengo que letrar el ambiente, es decir, que la gente tenga la materialidad de la letra, porque eso se convierte en motivación. Si yo tengo aquí, yo quiero saber qué dice lo que dice en ese libro. Yo llegué a un sitio a alfabetizar donde no había nada que leer ni que escribir, ni motivos para hacerlo además. Entonces, claro, se tenía que caer la alfabetización. Entonces, claro, el asunto es que yo dije, no, a esto hay que darle la vuelta lo antes posible. Entonces, reuní a todos los alfabetizadores, que eran de 50 años, ya adultos. Entonces, les dije, a ver, nos reunimos en una sesión de trabajo en un sitio que se llama San José de Buey, 4 horas a Trato abajo y otras 3 por el del río Buey. Entonces, con los alfabetizadores, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, nos explicaron que la participación, que ta. Entonces, bueno, ¿cuáles son los momentos claves que vive la comunidad? Los entierros, la fiesta patronal, el cultivo del arroz y la pesca. Bueno, entonces vamos por grupos a reunirnos, todo lo que ustedes saben respecto a la fiesta patronal, cómo la organizan, qué hacen, cómo hacen el asunto de la pesca, los trasmayos, y dibujen y hagan todo eso. Y con eso sacamos unos folletos muy pequeños, donde estaba el saber de ellos y alguna poesía o saber poético o literario, y esos folletos pequeños los lanzamos por todo el río, para devolvernos, a motivar con la letra, a letrar el ambiente de tal manera que la gente quisiera leer. Entonces, en un sitio donde no llega nada para leer y para escribir, con uno que supiera leer una fórmula médica o la hoja de la iglesia, con eso había. Eso no era justo, porque la gente tenía todo el derecho y la gente tenía que tener el aporte de la cultura letrada. Pero el asunto es que tengo que respetar los procesos de la gente. No era el momento para llegarles con una campaña, ¿verdad? Había que preparar, letrar el ambiente, preparar a la gente, preparar el ambiente para que eso pegara. Obviamente las cosas ahí se revirtieron y ahí más o menos salió. Eso fue una. Y lo otro, como a los 20 años, imagínate, ya me dice que si ayudo a una sistematización de experiencia, ya estaba la organización, y alguien de la organización me dijo, no, ¿por qué no viene? Digo, como para no echarle el cuento a otra persona también, ¿no? Ya yo conocía. Había 10 empresas comunitarias y había una cooperativa, digamos, bastante solvente. Pero la cooperativa se había empeñado en su dinámica puramente institucional y esas empresitas estaban quedando ahí por el lado. Entonces yo dije, bueno, entonces me dijeron, no, entonces para conseguir plata, las personas que estaban al frente dijeron, vamos a hacer una sistematización. Y consiguieron plata, porque moverse en el río es muy costoso. Entonces, entonces me dijeron a mí, yo les dije, bueno, claro, con mucho gusto apoyo, pero esperemos a ver. ¿Cómo le llegamos a la gente con la palabra sistematización? Cuando la gente es eminentemente oral, no ha ido a la academia, ¿para qué le vamos a enredar con eso? Entonces, a la gente sí le pega en la cuestión, la historia. La historia sí pegaba. Entonces, bueno, vamos a recoger la historia de las cooperativas. Perfecto. Y yo, le decía a unos estudiantes, para conseguir dinero era la sistematización. Para la gente era recuperar la historia. Y para mí era hacer investigación, acción participativa.
Entonces yo les decía a los estudiantes, mira, yo me perdí, yo no sé, y ellos perdidos y yo también. Entonces, el asunto allí, y allí tomé más conciencia que cuando la alfabetización, el asunto de la oralidad. Que el trabajo que era un trabajo de investigación, tenía yo que hacerlo en la oralidad. Entonces me devolví a estudiar el asunto de la oralidad y la narrativa, porque la gente narra, la vida es, uno que eran culturas eminentemente orales, y otro porque la vida es narrada, y en esas comunidades con mayor razón. Y encontrar también ahí en esos procesos, ya metido en el trabajo, bueno, encontrar una metodología que se adecuara, ¿no?, a eso. Entonces también era un reto para mí, cómo trabajar la oralidad y cómo, si había que producir conocimiento, cómo lo producía en la oralidad. Además, cómo dejaba la parte analítica amarrada a la oralidad y a la narrativa, puesto que ellos no iban a recibir un documento escrito porque para nada les servía. Yo tenía que garantizar que la parte analítica, la parte de interpretación quedara amarrada en el relato. De manera que cuando ellos volvieran a contar, dijeran, es que fue por esto que pasó, mire que estas relaciones, mire que no sé. Bueno, entonces era para mí también un reto, ¿no? Y como el reto de meterse uno como en la mente de la gente, a ver cómo por dónde va el proceso en ellos. No solo qué es lo que yo estoy haciendo acá, el diseño, sino en ellos cómo iba procesando. ¿Se me fue la mano? No. Ya, bueno. Entonces el asunto de, yo había trabajado esto con otro tipo de poblaciones, pero el reto era, ahora es una cultura fascinante cuando ya uno se mete en eso, claro, con todos los problemas que hay, como en toda cultura, eso tampoco se puede mitificar, pero era entrar como a una especie de espiritualidad, si se quiere, ¿no? No digo religión, sino una espiritualidad. Una cultura con una gran riqueza que no indica no tener problemas con los cuales aún tampoco uno estaría de acuerdo. Pero esa fue, digamos, una de las cosas que he tenido que hacer, embarradas que he cometido, como ustedes pueden ver. Hoy a lo largo de la charla hablas siempre o has nombrado 2 o 3 veces a dimensión educativa. Me gustaría saber cómo se formó y qué ha significado sobre todo esa apuesta colectiva para tu propia vida. A ver, de hecho uno tiene una trayectoria, una identidad, una construcción que va haciendo personalmente, pero resulta que lo que es realmente enriquecedor y un apoyo fundamental son los equipos de trabajo a los cuales uno va perteneciendo. Entonces he pertenecido a varios, pero el que se ha mantenido hasta el día de hoy es el equipo de Dimensión Educativa. ¿Qué partió de allá de ese trabajo alternativo que les contaba yo que hacíamos de alfabetización? Y poco a poco se fue institucionalizando. Nosotros fuimos primero grupo que institución. Después nos llamamos Asociación Dimensión Educativa. Y alguien me decía, ¿por qué permanecieron tanto tiempo? Porque muchas de ellas se han cerrado y se han acabado. Yo les decía, porque nosotros fuimos grupo antes de ser institución. Nosotros no ganábamos nada, nos reuníamos a trabajar sin que nos pagara nadie nada. Bueno, entonces en ese trasegar nos fuimos configurando como grupo. La riqueza del grupo era enorme, era un grupo de una gran formación y como de un respaldo ético, una confianza ética enorme. Personas como Mario Perezón, Germán Mariño, uno era teólogo, el otro, Germán era ingeniero, entonces aportaba muchísimo de su formación matemática. Estaba Jairo Santa y Carlos Miñana, que eran artistas, el uno era teatrero y el otro era músico. Entonces, ¿cómo esa reflexión? Y otro teólogo, Fernando Torres. Entonces, ¿cómo en ese grupo las distintas disciplinas ¿cómo te digo?, favorecían una reflexión mucho más allá de lo que hubiésemos quedado solo con lo educativo? Yo recuerdo haber aprendido muchísimo desde la reflexión del teatro, ¿no? El asunto de la improvisación, el asunto de la flexibilidad, de una cantidad de cosas que en la educación uno no las tiene. Entonces, el ser un grupo interdisciplinario y claro, optamos por la educación popular, ideológica y políticamente, pues también con una identidad y con un trabajo como es decir, lo dábamos todo porque considerábamos que
la educación popular debe ser un proceso que debe ayudar a la transformación social, o si no, no tiene sentido. Entonces, esa óptica, digamos, de transformación, ese compromiso que lo habíamos venido construyendo también colectivamente, era lo que sostenía y que se alimentaba con los debates que hacíamos con cierta regularidad, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un debate sobre el tema del conocimiento desde las distintas disciplinas. ¿Qué era el conocimiento para el teatro? ¿Qué era el conocimiento para la música? ¿Qué era para la teología? ¿Qué era para la educación? Y claro, teníamos desarrollos distintos. En algunos casos era más desarrollado el arte que nosotros los educadores, ¿no? El arte tenía un desarrollo mucho más, en términos críticos y a veces hasta metodológicos, mucho más interesantes. Entonces eso nos enriquecía muchísimo. Y otra cosa que teníamos era en esa época análisis de coyuntura. Entonces a veces cada semestre entonces hacíamos análisis de coyuntura para ver cómo iba la cosa y qué era lo que teníamos que hacer. Entonces fue un espacio de formación, un espacio de enriquecimiento mutuo, yo creo. Por lo menos yo me enriquecí muchísimo con ellos, y un espacio que sostenía y alimentaba el trabajo. Tu trayectoria se dio sobre todo en la educación no formal. Ahí fue donde te hiciste reconocida y demás, Dimensión trabajaba sobre todo ahí. Tú misma planteas, por esa lectura que teníamos del TUS, aparato ideológico del Estado, en un principio jugábamos afuera. ¿Qué fue lo que te hizo a ti entrar a la Universidad Pedagógica Nacional y en ese espacio durar tantos años como duraste? A ver, yo había regresado de Nicaragua y había un educador, Mario Sequeda, que él había estudiado educación de adultos en México, en el CREFAL de México. Era un instituto que a nivel de América Latina obviamente recibía aportes de los países. Era el mejor centro de educación de adultos y mucha gente de América Latina se formó allá y volvía a sus países muy comprometido con la educación de adultos y demás. Mario había estado allá y él había querido conformar una licenciatura en educación de adultos, pero no había podido en la universidad, no se había podido. Él había hecho un trabajo muy interesante con los trabajadores, pero no había podido. Entonces, nos reunimos con algunos más y dijimos, ¿por qué no hacemos una propuesta para un posgrado en educación popular? ¿No? Y todos entusiasmados le botamos corriente a eso, y entonces hicimos un estudio de las experiencias más significativas que había en América Latina. Entonces recuerdo que para esa época era de lo más novedoso la Universidad Simón Rodríguez en Venezuela. Porque yo no sé ahora cómo estará, pero en esa época, por ejemplo, la persona se vinculaba como persona, pero lo que vinculaba era su proyecto comunitario. Y la universidad se ponía en función de ese proyecto, ¿no? Entonces era lo mismo, sondeamos en el Cono Sur y América Central y vimos lo más significativo que había en ese momento y forjamos una propuesta con cuestión curricular, todo eso, mejor dicho, todos entusiasmados. Entonces se le presentó, después de que duramos tiempo en eso, se le presentó, porque era Mario Sequeda el que presentaba la propuesta, él era el profesor de planta, entonces el que nos había convocado. Él la presentó y entonces allá le dijeron, después de que el Consejo Superior sería algo así, el Consejo Superior, después de que la vieron y la analizaron, dijeron que no, estupenda la propuesta, no, maravilloso, pero así ese nombre no puede pasar en la universidad pública. No aceptaron que se llamara educación popular, que no, que todo muy interesante, pero teníamos que cambiarle el nombre. Entonces, bueno, nosotros decimos, pero ¿a cuento de qué también viene esa cuestión? Y claro, nos cuestionamos, pero ¿cómo es posible que haya una censura hacia el nombre, no? Entonces dijimos, bueno, es que no están entendiendo, o sí entendieron que era educación popular más bien. No era que no hayan entendido, sino que tal vez sí habían entendido. Entonces dijimos, bueno, volvimos otra vez a analizar, le dimos la vuelta, entonces dijimos, llamémosla entonces educación comunitaria. Entonces, ahí hay un posgrado en educación comunitaria, ¿verdad? Esa es la historia, y los estudiantes nos decían, bueno, pero si ustedes lo que nos están dando es educación popular, ¿por qué le llaman a esto educación comunitaria? Entonces tocaba echarles el cuento, mire qué fue, que ta. Pero sí, es decir, institucionalmente,
la palabra estaba marcada, ¿no? Es decir, ¿a qué se refiere lo popular? ¿Verdad? Educación popular. Entonces era inadmisible, ¿no? Y como decía, yo creo que sí comprendieron más bien qué era la cosa, entonces dijeron que no, que eso no era posible. Entonces pasamos y hubo una cosa muy importante y es que nos dieron mucha autonomía. Entonces nosotros, el grupo era el que diseñaba, el que hacía, y entonces nos reuníamos todas las semanas, ellos decían que era la misa del miércoles, pero nos reuníamos a estudiar los textos y no sé cuánto. La última tesis en la Universidad Pedagógica Nacional que Lola dirigió fue la mía. Y eso que se cuenta ahora como anécdota, yo sé que Lola me va a regañar después por contar esto, fue un momento duro porque la institución desconoció lo que ella venía haciendo por más de 20 años. Y frente a eso, un educador popular que se llama Alfonso Torres organizó un homenaje en la Universidad Pedagógica en el marco de la cátedra Paulo Freire. Ahí fuimos con las y los estudiantes de la clase que yo estaba en ese momento. Ahí veo de esa clase a Nico, por ahí atrás vi a Claudia. Y ahí en el marco de eso Lola decidió no volver. Eso fue un escándalo. Yo recuerdo cartas de la UNESCO, educadoras y educadores populares de todo el país. Se llenó el auditorio. Yo nunca había visto el auditorio de la pedagógica tan lleno como ese día. Y eso fue un homenaje que se le hizo como desagravio por parte de uno de sus estudiantes, porque Alfonso también fue estudiante de Lola y la considera su gran maestra también. Yo seguí en la universidad y a mí me decían que la tesis que Lola me dirigió, sin recibir salario, reuniéndonos cada semana, con el cariño que siempre lo hizo, no podía tener su nombre. Tardé 1 año y medio para poderme graduar de una especialización que duraba 1 año, porque yo decía que si no tenía la palabra, el nombre de Lola, yo no me iba a graduar. Y Lola me decía, ay, dale, Santiago, tú eres radical, dale. Yo decía, no, yo no entré por el título, en serio no entré por el título, y si no me gradúo, pues no me gradúo. Hasta que al final lo aceptaron. Todavía hay gente que cuando voy allá no me saluda, pero no me importa tampoco. Va, Lola, yo quería preguntarte en el marco de eso, ya un tanto más académico y demás. ¿Tú qué crees que la academia le puede aportar a la educación popular y qué crees que la educación popular le aporta a la academia en esa apuesta de tantos años que tú tuviste ahí? Siempre se ha criticado que la universidad está alejada de la realidad, en todo sentido, ¿no? Que por un lado anda la realidad, va andando los problemas y la universidad anda por otro lado. Yo creo que, y en eso ha habido alguna apertura, no del todo, pero sí. Es decir, la universidad en la medida en que se cierre, pierde, ¿verdad? En la medida en que se cierre sobre ella misma, pierde. Solo gana en la medida en que se abra a las problemáticas y a las alternativas que por fuera de ella se construyen. Entonces creo yo que la universidad gana aceptando que hay otras cosas, otras maneras de trabajar, otras maneras de producir conocimiento, que hay otros saberes, que hay otras personas, gente comprometida que también está haciendo cosas y apuestas en lo conceptual, en lo epistémico, en lo metodológico. En los trabajos que yo he hecho, pues mi problema no es la academia, a mí no me interesa si la academia lo reconoce o no, porque no lo he hecho para eso. Pero la academia sí requiere de alimentarse de este tipo de cosas. Lo otro es que para el educador popular también dentro de la academia hay unos saberes, unos conocimientos, ¿verdad, no? Hay un conocimiento que también puede ayudar y yo creo que es en esa relación donde se puede… De hecho, muchos de los que hacemos educación popular pues venimos de la academia, ¿verdad? Venimos de la academia. Entonces también esa relación yo creo que favorece tanto a un lado como al otro, es decir, se favorece la academia, se enriquece como se enriquece la educación popular también. Ha habido encuentros y desencuentros en esa relación, ¿verdad? Porque como pasó en la pedagógica, pues lo popular no era reconocido y en otras partes también lo popular es como de segunda, ¿no? ¿Cómo así que lo popular? Lo popular es como sí, tanto que, por ejemplo,
cosas como la sistematización de experiencias que surgieron más o menos paralelamente entre el trabajo social y la educación popular, en la pregunta ¿por qué está pasando por las prácticas? Duró tiempo que no fue reconocida por la academia como investigación, ¿verdad? No fue reconocido, ¿no? Que era un trabajo así como interesante, pero que no podía pasar como un proyecto de investigación, ¿cómo así? Entonces, esas cosas es decir, cómo reconocer que en las fisuras, en los límites, hay también producción significativa, tanto para los mismos educadores populares como para la academia. Hay un gran núcleo académico de producción científica, de ciencia, que obviamente es valioso, no lo puede desconocer. Pero eso no es lo único, ¿verdad? Y solo es una modalidad de saber, una forma de ciencia, una forma de saber, no la única. Hay otras formas, hay otras formas. Entonces yo creo que el reconocimiento mutuo y el reconocimiento también de potencialidades y debilidades de parte y parte nos ayuda. Y creo que en esto, digamos, les pondría un ejemplo como en el caso del diálogo, que es la propuesta pedagógica de la educación popular. El diálogo hoy se nutre, por ejemplo, del constructivismo de Vygotsky, de lo que dice la antropología, de lo que dicen otras disciplinas, porque también una propuesta no se enriquece por, ¿cómo te digo yo?, porque quede mirándose en ella misma. En estos días se presentó una experiencia, y hace poco fui a otra, donde, no aquí, sino fuera, una experiencia de alfabetización. Y el gran orgullo era que ellos hacían al pie de la letra lo que hacía Freire. Yo les decía, por favor, pero ¿acaso la lingüística? ¿Qué está diciendo hoy la lingüística? Yo no puedo alfabetizar con el método Freire de los años 70 si yo no entiendo, no tengo en cuenta lo que la lingüística está diciendo en este momento. Lo que se dice frente a la decodificación, lo que se dice a las palabras normales, lo que se está diciendo en cómo la lectura y la escritura son construcción de sentido, ¿verdad? Que uno no lee porque junte sílabas, sino porque eso que está leyendo tiene sentido para uno, ¿verdad? En el trabajo de Freinet que yo hice, contra todo, la palabra con que los niños empezaron a escribir, una de sus palabras fue piscina. Eso no tiene que ver nada con papá y mamá. Y me decían, pero ¿cómo esa palabra tan complicada es la primera? Sí, porque la experiencia más grande en la vida de los niños fue meterse en una piscina de agua tibia, azul y tibia, me decían. Yo nunca había visto tanta agua azul y tibia. Esa experiencia fantástica que tuvieron, hicieron que su primera palabra fuera piscina y además nunca se les olvidara. ¿Era compleja? Pues sí, pero es que era el sentido que para ellos tenían. No eran las letras que se juntaban, sino el sentido que tuviera para ellos. Entonces yo creo que ahí sí que lo que le pasó a Orlando Fastborn, para poder hacer su trabajo, le tocó salirse 18 años de la universidad. Porque hay que ver que también las instituciones tienen unos marcos, tienen unas limitaciones que les permiten muchas veces avanzar al ritmo que la sociedad lo necesitara. Y que somos también nosotros adentro que tenemos que hacer avanzar muchas de esas cosas con los trabajos que hacemos y que decir, mire, entonces a veces uno presenta, pero qué interesante, no sé qué más cosas, pero la academia no, sí, la academia, a mí no me importa la academia, no lo estoy haciendo por eso, pero si les parece, pues aquí está lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que un reconocimiento mutuo no nos vendría nada mal. Y finalmente, para el público asistente, ¿en qué campos dentro de la educación popular te has movido? ¿Dónde se han desarrollado tus principales trabajos, apuestas y demás? A ver, uno fue la reconstrucción colectiva de la historia. Nosotros no lo llamábamos así, pero en la alfabetización que hacíamos con líderes de los barrios de invasión, pues la primera pregunta es: ¿usted de dónde viene? ¿No? Era como lo natural, ¿de dónde vino? ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue que llegó aquí? ¿Cuándo fue? Todo es reconstruir ese itinerario. Eso. Entonces uno empezaba, ¿y de dónde vivía? No, es que yo vivía en tal parte. Bueno, ¿y qué pasaba allá? Bueno, es decir, encontrar en la práctica el rastro de historia y memoria en el trabajo, sin que lo pretendiéramos, ni siquiera supiéramos que estábamos haciendo de memoria o historia. No, eso no, era que era parte del trabajo de la alfabetización. Poco a poco se fue constituyendo para nosotros en un campo de reflexión,
Y cuando los 500 años, para los 500 años escribimos un libro entre Mario Perezón, Alfonso Torres y yo, que se llama Los otros también cuentan, recuperación colectiva de la historia. Entonces, desde ahí la parte histórica y la memoria han tenido como una, ¿qué te digo?, un elemento clave en el trabajo. Digamos, no porque yo lo haya buscado académicamente, no, que me lo encontré en el camino, ¿verdad? Me lo encontré haciendo alfabetización. Entonces lo volví lo volví problema y lo volví tema de reflexión y de construcción conceptual y metodológica. Y lo otro era la sistematización. Nosotros llegamos en educación popular a la sistematización, creo que por la misma pregunta que se hacía el trabajo social, y era, ¿qué está pasando en las prácticas? Desde la educación popular decíamos, si el componente político, ideológico político en los trabajos de educación popular son tan importantes, ¿qué está pasando con ese aspecto en los trabajos? ¿Y qué está pasando con los trabajos que se autodenominan de educación popular? Entonces, al principio se fueron haciendo unos cuestionarios y más así, muy ligados hacia una visión muy positivista realmente, porque en ese momento pues eso era lo que estaba en boga. Que era lo que pasaba, que los talleres, que no sé cuánto, que qué pasaba. Y poco a poco esto se fue configurando como una propuesta de investigación cualitativa, pero no se inició así. Yo fui de las que inicié haciendo cuestionarios a ver qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Poco a poco entonces fuimos trabajando y a nivel de América Latina hubo aportes muy significativos en ese momento de Chile, desde este grupo de solidaridad, pues claro, con Pinochet y toda la represión, y chilenos que llegaban a México a un instituto, entonces fueron hablando de sistematización y se fue configurando este tipo de propuestas hasta lo que hoy tenemos. Entonces sí ha sido, por una parte, el campo de lo educativo, ¿verdad? Y en el campo de lo educativo la parte pedagógica, y en lo pedagógico el diálogo cultural. Y por otro en la investigación participativa. Yo trabajé pues en el curso del trabajo con la investigación temática de Paulo Freire y luego con la investigación en acción participativa de Orlando Fassborda. Nosotros hicimos ese trabajo, ¿no?, con dificultades, pero nos metimos en ese cuento. Y luego de ahí, porque es como el tronco común, la investigación en acción participativa, la recuperación colectiva de la historia y la sistematización de experiencias. Alcaldía de Bogotá.